Esta pelea, señores, de Saúl Canelo Álvarez y Anthony Gildirim el pasado fin de semana, asentó aún más en el mundo del boxeo, en el mundo de los conocedores del boxeo, lo que se ha estado diciendo durante años. Y es que los aspirantes o boxeadores mandatorios que no tienen el calibre pueden dañar al boxeo. Nadie le daba ninguna oportunidad a Anthony Gildirim, quien estaba debajo en contra de Saúl Canelo Álvarez 50-1 y era favorito para caer por nocaut 14-1. El CMB, señores, fue el CMB el que de alguna manera convirtió en retador mandatorio por el título de las 168 libras que ostentaba Canelo Álvarez a Anthony Gildirim. ¿Por qué Anthony Gildirim? ¿Por qué Chris Eubank Jr. derrotó a Anthony Gildirim en solo 3 asaltos? Anthony Gildirim había hecho muy buena pelea contra Anthony Guerrero, pero recuerda que esa pelea la pararon y definitivamente terminó en no contest. Si bien se vio bastante competitivo Gildirim, no obtuvo esa victoria, o sea que en un lapso de 2 años Gildirim no había obtenido ninguna victoria. A Saúl Canelo Álvarez definitivamente no lo podemos culpar con relación a esta defensa mandatoria, y la superestrella mexicana del boxeo hizo lo que tenía que hacer, se encargó de su negocio rápido y liquidó a este Gildirim en 3 asaltos, pero en un escenario tan grande como este, donde los fanáticos y la televisión mundial y los entendidos del boxeo todos estaban con los reflectores puestos ahí, se necesitaba una mejor pelea, se necesitaba un mejor oponente, y este Anthony Gildirim, este escenario le quedó grande. El gran problema aquí es que no había un boxeador peor que Anthony Gildirim para mandarlo a este escenario, y esa responsabilidad es del CMB. Antes del combate, Eddie Hearn y todo lo que es la promoción de la pelea hicieron lo que tenían que hacer. Señores, se hizo todo lo posible para de alguna manera brindarle algunas oportunidades a Gildirim, empezando por su entrenador Joel Díaz, por sus manejadores. Todos hablaron muy bien de Gildirim. Lo cierto es que ese día de la pelea nos dimos cuenta todos que se hacía realidad lo que muchos estábamos esperando. En esto también ayudó un poco que Gildirim tuvo que esperar como unos 7 minutos para que subiera Saúl Canelo Álvarez. Definitivamente era el peor rival que podía estar esa noche ahí. Aunque, como les decía, el CMB tiene la mayor culpa en esto. Recordemos que nunca antes se había criticado a un boxeador mandatorio como Anthony Gildirim, que boxeara por un título mundial como en este momento, y es por la figura, señores, de Saúl Canelo Álvarez. Todo esto me recordó cuando Royce Jones Jr. hizo una serie de defensas obligatorias por HBO hace muchos años, que incluyó una victoria en solamente un round sobre el contendiente número 1 de la Federación Internacional de Boxeo, Anthony Beer, en las 168 libras. También contra Tony Thornton en 3 rondas, y definitivamente este Thornton no pudo hacer nada contra Royce Jones Jr. Cuando Roy Jones ascendió a peso semipesado, hubieron también retadores mandatorios como el policía de Nueva York Richard Fraser, que era obligatorio del CMB y salió volando, señores, en un par de capítulos. Esta fue una pelea definitivamente desigual, y yo no recuerdo que para aquel entonces pusieron tantas excusas o no le hicieron la crítica a Royce Jones Jr. como debió haber sido. Definitivamente yo creo que esto ha sucedido siempre en el mundo del boxeo, pero nunca antes ha sido tan criticado como en la actualidad. Y esto es lo que pasa cuando se ponen tantas defensas mandatorias. Definitivamente yo creo que si bien tiene sentido
en algún momento las defensas mandatorias tienen sentido cuando es un rival legítimo, pero los organismos son los principales culpables de todo esto. Vimos, por ejemplo, a Gennady Golovkin, detuvo a Kamil Szeremeta, que para nada era un rival, aunque definitivamente Szeremeta hizo mucho más que este Avni Yildirim. No vi a nadie entonces poner en entredicho la veracidad o la importancia de aquella pelea entre Gennady Golovkin y Kamil Szeremeta. También, si nos vamos un poco atrás en el tiempo, vimos a un Oscar de la Hoya cuando noqueó a Patrick Carpenter, aquel francés, en 1998. Esto se ha sucedido, señores, por los tiempos en el boxeo, y nunca antes había sido tan criticado como ahora. 23 años después de aquella actuación de Oscar de la Hoya contra Carpenter, hoy también hubiese sido en un rango de 50-1, lo mismo que vimos con Canelo y Yildirim. La disparidad de estas peleas de campeonato no son nada nuevo, y por supuesto, como les decía, han existido desde mucho tiempo. Les recuerdo en la década del 50, por ejemplo, el campeón de peso ligero Jimmy Carter le ganó a Tony Collins en una victoria por nocaut técnico en 4 asaltos, y era ampliamente favorito. Fue una pelea televisada a nivel nacional para aquel entonces en Estados Unidos, porque he estado revisando, y esto provocó entonces una especie de protesta. En aquel entonces, definitivamente es algo con lo que el boxeo ha tenido que lidiar. Me parece que creo que ahora, con todo esto de redes sociales y que cada uno puede exponer su criterio, creo que ahora se hace más marcado, y como les decía, nunca antes había sido tan criticado una pelea de un boxeador mandatorio sin nivel contra una estrella del boxeo. Le puse ejemplos de Roy Jones Jr., le puse ejemplos de Oscar de la Hoya y de esta pelea que sucedió en 1950. Uno podría pensar que los organismos sancionadores siempre van a poner a un retador que está claramente al mando o en el top de la división en ese momento, pero esto forma parte de cómo ha funcionado el boxeo siempre y no es de ahora. Si bien Yildirim no tenía el calibre para estar en esa noche, Saúl Canelo Álvarez hizo sus honores, hizo lo que tenía que hacer y destrozó a Yildirim como debió hacerlo. Imagínense un Canelo boxeando 10 rounds contra Yildirim. Hubiesen habido muchas más críticas desde el punto de vista deportivo para el tapatío, pero ahora las críticas vinieron sobre la disparidad en el calibre boxístico de ambos, pero era el mandatorio, era el que estaba ahí, y tuvo que tomarlo Saúl en su intento o en su objetivo de unificar la división. Tenía que conservar este cinturón del CMB. Por eso les digo que este tipo de situaciones han sucedido siempre en el boxeo, pero nunca antes habían sido tan criticadas como en la actualidad, y específicamente con Saúl Canelo Álvarez. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos.